Padre, gracias yo te doy en esta mañana, bendigo tu santo nombre y en esta hora, Padre, queremos disponer nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, para poder recibir la cena del Señor y de alguna manera, Señor, comprender la profundidad, la complejidad y al mismo tiempo cuántos beneficios hay en esa cruz y en ese nombre todopoderoso. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice en Jeremías 31, 32, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos rompieron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Aparece aquí que Israel es la esposa de Dios. Israel es la esposa de Dios. Y para tener en cuenta un poquitito este detalle, ahora mismo, por más que Israel es infiel en este momento, está siendo infiel, por así decir, en este momento hay una separación entre Dios e Israel. Pero Dios, por así decir, no va a esperar para casarse con otras, sino que está esperando a que Israel vuelva al seno, vuelva a los brazos de su Dios. Por supuesto, eso es una forma sencilla de explicar, pero así también cuando Dios habla de la iglesia, dice, esta es la esposa del Cordero. Por eso en Efesios dice que de dos pueblos hizo uno solo, de los israelitas y los gentiles. La palabra gentil significa que eran personas paganas, pero que a través de Cristo, a través del poder de Dios, fuimos tomados para ser un solo pueblo. En otras palabras, sin malinterpretar todo lo que yo tenga que decir, eso no significa que usted tenga una posición diferente. Ya en el reino de Dios no existe israelita ni judío, ni existe gentil ni publicano, sino existen cristianos. Nosotros somos cristianos. El judío que se convierte en cristiano, y el gentil que se convierte en cristiano. Ahí somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Por eso es necesario que se hagan las bodas del Cordero. Para entender sobre legalidad, por ejemplo, una persona cuando va a entablar una relación con una persona con quien se va a casar, hay un proceso. Primero es conocer a la persona. Tú le conoces a esa persona y bueno, de esa persona algo te impacta y tú quieres algo más y se convierte, por así decir, en tu amiga. Después de ser una amiga, entonces tú te das cuenta que hay una química y se convierte en novia. Y hay un cuarto proceso que muy pocas veces es hablado, en el cual nosotros estamos, que es que está todavía en un momento de noviazgo, se aman el uno al otro, y hay una palabra antes del matrimonio que se llama compromiso. Entonces ellos tienen un compromiso. Ahora bien, si en ese compromiso por A o B motivo una de las personas dice, yo no estoy de acuerdo con esta relación, creo que realmente no vamos a funcionar después de haberse conocido, después de ser amigos, después de ser novios y estar comprometidos, la persona podría dejarle a su pareja y no quedaría como un pecado en el sentido de pecado. ¿Por qué? Porque no es un adulterio ni fornicación. Pero sí ya se considera un pecado cuando hay una relación de casamiento, matrimonio. Entonces ahí la persona dice, me decido plenamente a pasar la línea y tener un matrimonio contigo. Y en ese momento usted se convierte en una sola carne, una sola persona. Y delante de Dios y las autoridades civiles, usted entra en un proceso de lo que significa casamiento, o usted se vuelve en la esposa o en el esposo. Entonces, lo mismo Dios hace con nosotros. Nos conoció, le conocimos y vamos avanzando. Muchos de nosotros tenemos problemas en el cuarto punto. Todos nosotros amamos a Dios, hasta podemos diezmar, ofrendar, servir, venir a la iglesia,
pero muchas veces nos cuesta tener un compromiso con Dios. Pero sin ese compromiso no puede haber matrimonio o casamiento. Entonces, como en ese momento que usted se casa, es el momento en que toda esa persona, por así decir, entre comillas, le pertenece a usted y usted le pertenece a esa persona a través del santo vínculo del matrimonio, y todo lo que es suyo le pertenece y todo lo que es de usted le pertenece a la otra persona cuando entra en ese santo estado del matrimonio. Por eso es necesario que para heredar el reino de los cielos es que Dios va a hacer ese proceso legal con la iglesia, casándose en las bodas del Cordero. ¿Me estoy explicando? Entonces, por ese motivo se escribió en Apocalipsis 19:9, dice: el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Porque a través de esa legalidad, nosotros ya sabemos que por herencia nos pertenece el cielo. Vamos a caminar por las calles de oro, vamos a ver el mar de cristal, vamos a ver el gran arco iris que corona nuestro ser. Todas esas cosas vamos a experimentar, pero en forma legal vamos a adquirir la herencia y legalidad de todo lo que le pertenece a Dios a través de la boda del Cordero, que es el producto de un compromiso y un matrimonio con el Señor. Por eso muchos de nosotros no podemos muchas veces experimentar una gracia y un favor de todo lo que Dios tiene para darme a mí, porque no hay un compromiso de mi parte. Hay promesas que no podemos alcanzar porque no estamos comprometidos o no estamos casados con Dios. Es cuando declaramos que nuestro Dios realmente al 100% se convierte en el centro de nuestra atención. Entonces, ¿qué significa la cena del Señor? Representa algo sencillo. Es el pacto de Dios con la iglesia, un preludio, un precasamiento, un compromiso en el cual yo me estoy declarando comprometido con Dios a través de la cena del Señor. ¿Por qué? Por 9 razones. Lo cito. Porque hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, nuestro nombre ha sido anotado en el libro de la vida, somos herederos y estamos en la lista de aquellos que vamos a ser parte de las bodas del Cordero. Somos un cuerpo y estamos ligados como hermanos en la iglesia. La iglesia como esposa tiene potestad como cuerpo de Cristo. Tiene la protección divina contra toda fuerza del mal en nuestras vidas cuando estamos dentro de ese compromiso. Porque Dios dice, yo te amparo porque entraste bajo mi sombra, bajo mi protección, bajo mi cobertura. Y por supuesto, todo lo que representa la familia. Inclusive le digo algo que aquí no lo tengo anotado, es que en la familia de Israel, recuerde algo, cuando Dios decía que bajaban unas plagas, todo el ganado, todos los animales y todo el campo de los israelitas no era tocado. Solamente el juicio recibían los egipcios. Y cuando pasó la muerte también, todos los primogénitos murieron, pero ninguno de los animales de israelitas murieron. En otras palabras, la cobertura de Dios es tan fuerte que alcanza aún a las mascotas que tú tienes dentro de tu casa. Y si eres un estanciero y tienes muchas propiedades, o tienes terrenos, tienes plantaciones, o tienes un montón de cosas que está a tu nombre, todo eso es guardado por Dios. Eso está implícitamente y explícitamente en la palabra del Señor. Pero era necesario que Dios quite a Israel de Egipto por 3 razones. Número 1 era redimir sus almas de las deidades egipcias, comenzando de Faraón, porque Faraón era considerado Dios y él tenía una serpiente en su corona aquí que representaba al Dios a quien él servía, que sabemos que implícitamente que se refiere a la fuerza de las tinieblas, porque era una sociedad totalmente
ocultista o satanista o luciferiana, por así decir. Entonces Dios tenía que quitar. ¿Por qué? Porque esos 400 años pervirtió el corazón de muchos israelitas, y entonces ellos escuchaban todos los días de todos estos dioses, y de a poco ellos se fueron inclinando, colocando, porque la costumbre era colocar esos dioses en los dinteles de las puertas y en las ventanas como protección. Por ese motivo Dios se mostró diciendo: yo soy superior a todos estos dioses, porque el mensaje era para los israelitas, diciéndole: yo soy más poderoso, sírvame a mí. Y cuando Él mandó colocar la sangre sobre los dinteles, es como con eso cubrían el nombre de sus dioses, diciendo: mi sangre es más poderosa que cualquier poder de hechicería o de maldad de Faraón o del imperio egipcio. Porque acuérdense que ellos mostraron que tenían poder. No era un ejército solamente, no era una nación, no era algo político. Era una nación que literalmente era una nación política, económica y espiritual. ¿Por qué? Porque cuando Moisés trae la vara y él lanza al suelo y se convierte en serpiente, ellos tenían 2 sacerdotes que hicieron lo mismo, repitieron. Ahora, lo segundo, ellos dijeron: bueno, vamos a tocar el mar, vamos a tocar el río. Lo convirtieron en sangre, y efectivamente también lo hicieron los sacerdotes egipcios, satanistas, ocultistas. Tercero, lo mismo también hizo cuando dice: llamó, y él apuntó hacia el río, y vinieron ranas y tomaron toda la ciudad. Lo mismo hicieron los sacerdotes de Satanás. Pero Dios permitió eso para mostrar que Satanás también tiene poder para imitar la obra de Dios. Pero hay un momento en lo cual Dios se abre de los dioses egipcios, se abre de Faraón, se abre de los sacerdotes y se abre del pueblo del Señor, diciéndole: yo soy el Dios todopoderoso, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra. Entonces le dice Moisés: toca la tierra con tu vara. Y cuando él toca la tierra con su vara, del polvo, la Biblia dice así: el polvo se convirtió en piojos. No es que salieron piojos del polvo, sino que la arena se convirtió en piojo. Y entonces los egipcios fueron a golpear miles de veces sus varas y se fueron a decirle a Faraón: escúchate, deja ir a este pueblo, porque esto es solo dedo de Dios. Yo quiero decirte que el satanismo, el ocultismo, la fuerza de las tinieblas son poderosas, pueden lograr ciertos milagros. Nadie discute eso, pero Dios es todopoderoso porque tiene un poder creativo, poderoso, lleno de Dios. Él puede hacer que tu esposo vuelva también, pero va a venir como borrego, va a venir como oveja, no te va a venir como cabra. Porque ¿qué hacen el ocultismo? Muchas veces vuelve el esposo, se hace un trabajo, vuelve el esposo, pero le sigue pegando, se sigue emborrachando y sigue siendo el mismo pervertido de siempre. Pero cuando Cristo toma una vida y le convierte, esa persona es transformado por el poder de Dios, y Dios te da un nuevo esposo, una nueva criatura, una nueva persona, y te da una nueva familia. Esa es la obra de Cristo, y es una obra literalmente creadora de milagros, de poderes y de prodigios. Entonces entendimos, por eso es que la sangre tiene un equitativo de lo que era la sangre de un cordero cuando se colocaban los dinteles. Eso hizo que la muerte pase de largo y nos da a nosotros vencimiento. Yo me suelo aterrorizar porque uno escucha mucho en las redes sociales. Por ejemplo, hay personas que nos critican y dicen: ¿de dónde sacas tú que la sangre de Cristo tiene poder? ¿Cómo tú dices que la sangre de Jesús tiene poder? Y usted dice: no puede ser. Pero el problema de lo que yo estoy hablando, esta palabra no viene de impíos, no viene de satanistas, viene de personas, pastores, que están en iglesias. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Son iglesias que ministran la palabra de Dios y dan teología, pero no tienen presencia de Dios. Y hay que hacer una diferencia. Por ejemplo, Marta quiso darle curso de teología a Dios, a Jesús, a la palabra. Jesús era el verbo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Y Marta le decía, en el día postrero vamos a resucitar, en el día postrero. Entonces hoy estas personas que son teólogos te hablan de la Biblia, te hablan de un Dios de la Biblia, pero no manifiestan el poder de Dios de la Biblia. Esa es la diferencia. Sin embargo, María tenía teología porque siempre estaba sentada a los pies de Jesús, pero también tenía presencia y espíritu. Por eso le dice a Marta, ¿sabes qué, Marta? Por favor, ¿podés ir a llamarle a María? Porque solo por la fe de María, tu hermano va a resucitar. Hay momentos, y yo tengo esa experiencia constante, porque yo ministro muchas personas en el cristianismo. Me dice, pastor, ya vinieron pastores, oraron por mí, no se sanó, no se liberó, no recibió el milagro. Dice, pero escuchamos de usted y quiero que usted venga y vea si puede hacer algo. Y normalmente Dios manifiesta de una manera impresionante el poder de Dios y Él se glorifica a través de nuestras vidas. Entonces en Apocalipsis 12:11 habla de la sangre, dice que venceremos por la sangre. En Éxodo 12:13 dice que la sangre que de un cordero, y cuanto mayor la sangre del cordero de Dios, que era limpio, libre, puro, perfecto, nos va a guardar de la enfermedad y de la muerte. Dice, nos guarda de la ira de Dios, Romanos 5:9. La palabra dice en Hebreo 9:14 que la sangre de Cristo nos purifica. Primera de Pedro 1:18-20 que Él redime. En Hebreos 9:22 que somos rescatados por la sangre. Primera de Juan 17:9 dice que fuimos santificados. En Hebreos 10:19 nos sirve la sangre de Cristo como un pasaporte para entrar al lugar santísimo. Inclusive en 1 Corintios 11:23-26, donde siempre hablamos del pacto del sangre, eso significa que era un all inclusive, como se dice en las agencias de viaje, todo incluido, todo incluido. O sea que la sangre de Jesús verdaderamente tiene poder y es el antídoto para todo tipo de enfermedad, dolencia, fuerza de las tinieblas. Ese poder es tan grande y tan maravilloso que puede transformar, renovar, restaurar y hacer que las personas, aún de lo sequedal, puedan estar fructíferos. Entonces, la sangre de Cristo es el antídoto contra el pecado. Dice, sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Solo la sangre de Cristo te puede perdonar. Y esto es muy importante para mí, un punto doctrinal, porque muchas personas piensan que pueden ser salvos por sus obras y piensan que cuando vamos a ir al juicio final, Dios va a mirar todo lo bueno que hiciste y lo malo que hiciste y que Dios va a sumar. Y si lo bueno que vos hiciste es un poquito más alto de lo malo que hiciste, entonces Dios te va a decir, entra al gozo de tu Señor. Pero quiero decirte algo, vamos a suponer que usted roba un banco y usted robó $100,000 o 100 millones de guaraníes. Entonces no importa cuántas obras usted hace con esos 100 millones, usted se fue y regaló a los pobres y los pobres fueron beneficiados por el robo que usted realizó. Y entonces usted piensa que si usted es tomado por la policía, va a ser perdonado porque usted le dio a los pobres. Jamás. Usted no va a ser perdonado. ¿Por qué? Porque usted tiene que penar, tiene que tener una condena por el delito que cometió. Entonces no importa cuán buenas obras usted hace, las buenas obras no perdonan pecados. Solo la sangre de Cristo. Por eso dice la palabra en 1 Juan 1:9, fiel y justo es Dios para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, pero es tan tremenda que vuelvo a citar, y aquí sí termino y no miento. Dice que por sus llagas somos sanos. Él fue desfigurado para que nosotros seamos embellecidos. Cuando Él llevó la corona sobre su cabeza, muchos dicen que Él llevó todos los pensamientos o problemas de la mente.
como depresión, angustia, esquizofrenia, paranoia, locura, suicidio y un montón de cosas. Por la corona de Cristo, tú fuiste libre en tus pensamientos. Él llevó el castigo de nuestra paz. Sus manos fueron clavados por nuestras malas obras. Yo hice malas obras, pero la mano de Jesús fue clavado por mí. Él fue rechazado para que yo sea aceptado. Fue humillado para que yo sea exaltado. Sufrió el tormento para que yo experimente el gozo. Sufrió el dolor para que tenga paz. Sus pies fueron clavados para que mis pasos sean ordenados. Él fue desnudado para que yo sea vestido de honra. Fue empobrecido para que yo sea prosperado. Llevó mi carga para que yo sea alivianado. Y sufrió la muerte para que yo tenga vida eterna. Es tremendo la obra de Cristo en nuestras vidas. Cierre sus ojos por un momento. Padre, gracias yo te doy en esta hora por tu sangre, tu nombre, tu palabra. Tú eres poderoso, eres fiel, lento para la ira, pero muy grande en misericordia. Señor, en este momento vamos a pasar al acto de la Santa Cena, sabiendo de cuán beneficioso fue esa cruz, de lo que tú sufriste para que nosotros alcancemos gracia y favores eternos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.